Hola a todos los compañeros y compañeras, soy Enrique Hormigo, soy el actual presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y estoy aquí pues para compartir con vosotros unos minutos pues para hacer unas reflexiones sobre el laboratorio de ideas del DEDCAM. Por eso quisiera dar las gracias a Gema Piñeiro por dejarme compartir con vosotros estas ideas, por haberme invitado a que lo haga y de verdad que me parece una idea genial, Gema, como todas las que tienes, y de verdad que te la agradezco. Dicho esto, voy a empezar hablando del amor hacia la profesión que tenemos todos los detectives privados. Bueno, somos realmente amantes de nuestra profesión, pero la idiosincrasia de esta colectividad hace muchas veces que seamos muy endogámicos en lo que a mostrarnos al exterior me refiero, y eso nos hace cometer muchas veces errores de bulto. Somos una profesión mal entendida porque hay metros y metros de celuloide y litros de tinta que se han vertido pues para hablar de nuestra profesión, bien en el cine, bien en los libros, pero desde un peculiar punto de vista que nada tiene que ver con nosotros, que está desinformando y que, bueno, y que en definitiva lo que levanta es un morbo hacia el espectador, hacia el lector, pero que en modo alguno define lo que es nuestra profesión. Y ese morbo, en lugar de poderlo aprovechar nosotros, lo estamos desaprovechando, porque claro, si la gente quiere saber de nosotros, ¿por qué somos tan endogámicos? ¿Por qué no nos mostramos un poquito más al exterior para que seamos nosotros mismos los que expliquemos al público quiénes somos? Sin necesidad de que lo haga un tercero que no tiene ni idea de lo que va la película. Entonces, desde ese punto de vista estamos perdiendo una oportunidad magnífica. Y esa oportunidad la podríamos tener a través de los periodistas. Claro, a los periodistas también hay que irles guiando, porque cuántos de nosotros pues hemos recibido llamadas, pues oye, pues para que le contemos al periodista una batallita sobre una determinada historia o un asunto rocambolesco o que les enseñemos una película de vídeo sobre no sé qué, que les enseñemos un truquito de no sé cuántos. Claro, todo eso no podemos hacerlo, lógicamente, y a eso decimos que no, pero desaprovechamos esa oportunidad porque en un momento dado podríamos convencer al periodista para decir, oye, yo no te voy a hablar de mis truquitos, yo no te voy a hablar de mis historias rocambolescas, yo no te voy a hablar de lo que tú quieres que hable, pero déjame hablar de la profesión, déjame explicarte lo que es un detective privado, déjame que te explique la importante labor social que desarrolla un detective privado para conocimiento de todos y para conocimiento del propio periodista, que esto es muy importante, porque si generamos una empatía entre el periodista y el propio entrevistado, pues seguramente dejen de hablar de espías precisamente en la prensa, en la televisión, precisamente para generar también ese morbo en su público. Entonces es muy importante. Yo creo que debemos expandirnos, debemos abrirnos para que de alguna forma nos puedan conocer desde el exterior perfectamente bien. Seguramente por eso, desde esta junta directiva, decidimos hacer el certamen de relatos cortos. Ya vamos por el segundo año. El primer año tuvo muy buena acogida y el segundo año muchísimo mejor. Cada vez son más el número de participantes y esto se hizo con la clara intención de que los propios escritores, que estaba abierta a todo el mundo, para hablar de detective privado, en cierto modo se informaran un poco de lo que era un detective privado y luego porque, claro, lógicamente esa antología que se va a publicar sobre los mejores relatos va a llegar al público en general, ¿no? Entonces también es una forma de que el público sepa de nosotros bueno, que se empiece a hablar de nosotros de una manera muchísimo más adecuada. Yo muchas veces intento compararme, bueno, pues porque son también otros estudios universitarios y de prestigio con los médicos y con los abogados, pero las diferencias en cierto sentido son grandes. Ellos salen sin remilgos a los medios de comunicación a explicar lo que es en grande, a explicar en grande lo que es su profesión, sin remilgos de ningún tipo, pero luego, perdonadme la expresión, pegas una patada y salen 7.000 abogados, pegas otra patada y salen 7.000 médicos. Nosotros, bueno, pues lógicamente no tenemos esa facilidad para salir a los medios de comunicación, pero también, por otro lado, somos 1.300 licencias activas, las que somos ejercientes, de un total de 5.000 licencias de detectives privados, como ejercientes estamos 1.300. Con eso no podemos hacer grande una profesión.
Con eso, es decir, nosotros tenemos un campo de investigación privada enorme, mucho mayor del que imaginamos. Lo que pasa es que parte de ese pastel, y disculpadme esta expresión, parte de ese pastel no lo estamos cogiendo nosotros, lo están cogiendo las mal llamadas empresas de inteligencia, que están llevadas todas ellas por gente más o menos avispada, que han visto una parte importante del pastel para llevarse y que nos quitan a nosotros, porque nosotros tampoco podemos cogerlo, porque numéricamente no damos de sí como para poderlo coger. Estas empresas están llevadas, muchas de ellas, por antiguos funcionarios policiales, o ya digo que por gente más o menos avispada, que de alguna manera están viendo la importancia que tiene el mundo de investigación privada y en lo que a su parte del pastel se refiere. Entonces, yo desde aquí sí me gustaría hacer alusión a la necesidad que tenemos de salir en los medios de comunicación, estemos o no estemos de acuerdo con lo que se diga, sin contar nuestros secretitos, sin contar nuestras historias, pero sí para que nos conozcan, y también pues para despertar interés en la gente joven, para que de alguna manera diga, es que los detectives existen, yo voy a estudiar esto. Pues porque si crecemos, como han crecido los médicos en número, y como han crecido los abogados en médico, también crecerá sin duda la profesión. Por mi parte, yo creo que nada más. Sí, bueno, sí podría hablar también de la ley de seguridad privada en lo que al intrusismo se refiere, ¿vale? Porque, a ver, digamos que la ley, hay un debate abierto entre los detectives privados sobre la necesidad o no de estar dentro de esa ley, sobre las posibilidades o no de estar en esa ley, sobre si es bueno o no estar en esa ley, pero bueno, por regla general a la gente no le gusta la ley con respecto a los detectives privados, la verdad es que nos perjudica muchísimas cosas, pero hay una cosa que es indiscutible, que es la lucha contra el intrusismo que está haciendo constantemente esta ley. Desde el propio preámbulo de la ley, pasando por su articulado, está constantemente hablando de esa lucha contra el intrusismo con unas importantes sanciones a esas actividades intrusivas. ¿Qué ocurre? Que tenemos la herramienta, pero no tenemos quien la usa, porque la administración, a la hora de aplicar la ley, no lo está haciendo de tal manera, o lo está haciendo de una manera tan liviana, que estamos asolados por una gran lacra de intrusismo profesional que deteriora las relaciones con el cliente, porque el cliente tampoco sabe, y el cliente y el ciudadano no sabe diferenciar lo que es un profesional de lo que no es un profesional, y deteriora nuestra profesión y nuestra profesionalidad. Entonces, eso es una importante labor que tenemos que hacer, de intentar luchar por el intrusismo profesional y hacerle ver a los poderes públicos de la importancia que tiene esta lucha, y que tiene una herramienta más que suficiente como para poder hacer frente a este intrusismo. Y por mi parte nada más, simplemente hablando de debate abierto entre la necesidad o no, o la conveniencia o no de estar dentro de la ley de seguridad privada, también está por otro lado la importancia, lo perjudicial que puede ser o no la ley de seguridad privada. También está el debate de si debemos pertenecer al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia, ¿vale? Esto es un debate abierto también entre los compañeros. La mayoría piensa que debemos estar en el Ministerio de Justicia, pero también hay gente, muchos compañeros, que piensan que debemos estar en Interior. Tan respetable es una opción como la otra. Y yo doy mi opinión personal, que es coincidente con muchos miembros de la Junta y coincidente con otros miembros de la Junta que piensan otra cuestión. Pero mi opinión personal es que debemos pertenecer a la justicia. Y lo digo muy claramente. ¿Por qué? Porque somos un apoyo fundamental e imprescindible del juez en la vista, en cada una de las vistas. Somos un apoyo fundamental de cada una de las partes cuando se presentan en el litigio. Somos un apoyo fundamental a la hora de ratificarnos en los informes a través de nuestras investigaciones. Estamos constantemente en constante movimiento y en constante colaboración con la Administración de Justicia. Estamos constantemente en comunicación directos con ellos a través de la ratificación de nuestros informes. ¿Por qué pienso yo que no debemos estar dentro del Ministerio de Interior?
Bueno, pues porque no tenemos nuestra actividad poco o nada tiene que ver con la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La ley de 2014 de seguridad privada viene de la ley del 92, ya derogada, lógicamente. Y la ley del 92, en el preámbulo de la ley decían que se nos metía ahí pues porque proveníamos de una dispersión normativa impresionante y de alguna manera teníamos que meternos ahí de manera provisional a ver qué pasaba, de manera, pues porque era la ley que había en ese momento y que ya se vería más tarde. Esto es así que por razones de urgencia se nos estaba metiendo en esa ley. Es decir, se nos metió con calzador. Luego la ley de 2014, no sabemos bien por qué, se nos dejó ahí. Los compañeros que dicen, sí, pero es que si salimos del Ministerio del Interior, salimos fuera de la ley, estar dentro de la ley es muy importante. No, hombre, no, nosotros lo que hacemos es, investigamos en el ámbito íntimo de las personas, en el ámbito de la intimidad de las personas, de tal manera que de alguna manera tendremos que estar regulados por una ley para evitar, por una protección al ciudadano, lógicamente, pues para evitar que haya una injerencia más allá de lo que establece el principio de legalidad. De tal manera que estemos en el Ministerio de Justicia o estemos en el Ministerio del Interior, vamos a estar bajo el paraguas de una ley. Sí o sí, eso es fundamental que se tenga en cuenta. Vamos a estar siempre regulados bajo una ley porque es fundamental, porque así debe ser. Lo que pasa es que saldríamos de la ley de seguridad privada para estar dentro de un estatuto jurídico propio, para estar dentro de una ley propia de la investigación privada. Y bueno, por mi parte nada más, agradecer a Gema que me haya dejado esta exposición y desearos a todos vosotros lo mejor del mundo, mucha prosperidad, mucho ánimo y mucha fuerza. Un abrazo a todos. Muchas gracias.